Antes de que existieran reinos, guerras o ciudades levantadas por manos humanas, hubo un lugar donde nada necesitaba ser conquistado, porque todo ya era perfecto. Un jardín donde la vida fluía sin miedo, donde no existían el dolor, la culpa ni la separación. Un lugar donde Dios no era una idea lejana, sino una presencia real. Ese lugar tenía un nombre. Y ese nombre fue borrado del camino de la humanidad. El jardín del Edén no es solo el comienzo de la Biblia, es el comienzo de la pérdida. Allí, una sola decisión fue suficiente para transformar la comunión en distancia, la inocencia en vergüenza y la eternidad en exilio. Pero lo que casi nadie percibe es que el Edén no fue destruido. Fue cerrado. Y cuando Dios cerró aquel jardín, no cerró únicamente un lugar. Selló el destino de toda la humanidad. Hoy vamos a regresar al Edén para revelar lo que realmente ocurrió allí, porque nunca pudimos volver, y que sigue diciendo este jardín perdido sobre nosotros, incluso hoy. Antes de continuar este viaje hacia los orígenes más profundos de la humanidad, un tiempo en el que el cielo y la tierra aún no estaban separados como ahora, quiero hacerte una invitación rápida. Si te interesan las historias antiguas de la Biblia, los misterios que moldearon el destino del mundo y las narrativas que revelan significados mucho más profundos de lo que normalmente se cuenta, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada video está construido como un viaje en el tiempo, conectando fe, historia y simbolismo de una manera envolvente y profunda. Y aprovecha también para dejar tu like, porque eso ayuda mucho a que YouTube entienda que este tipo de contenido merece llegar a más personas que, como tú, buscan comprender los grandes misterios de las Escrituras. Ahora, respira hondo. Porque para entender lo que se perdió en el Edén, necesitamos volver al instante exacto en el que todo aún estaba intacto. Antes de que existiera la caída, el dolor o la separación, existió una intención. El jardín del Edén no nació del azar, ni fue solo un escenario poético para el inicio de la humanidad. Fue un acto consciente de Dios, un espacio cuidadosamente diseñado para revelar cómo debía funcionar la vida cuando el cielo y la tierra estaban en perfecta armonía. La Biblia no dice únicamente que Dios creó el jardín. Dice que Dios lo plantó. Esa palabra tiene un peso profundo. Plantar implica decisión, tiempo, cuidado y propósito. El Edén no era un entorno salvaje ni indomable. Era un lugar ordenado, equilibrado, donde cada elemento existía en perfecta relación con los demás. Nada estaba fuera de lugar. Nada era excesivo. Nada faltaba. Fue en ese espacio donde Dios colocó al hombre. No como alguien que necesitaba conquistar el derecho a existir, sino como alguien que ya nacía dentro de un propósito. Adán no fue creado fuera del jardín para después intentar entrar. Despertó dentro del Edén, en el centro de aquello que Dios había preparado. Esto revela algo profundo. El plan original de Dios no era que el ser humano buscara sentido, el sentido ya lo estaba esperando. El papel de Adán en el jardín no era pasivo. La Biblia afirma que fue puesto allí para cultivar y guardar. Estas palabras no hablan de esfuerzo pesado, dolor o fatiga. En el Edén, el trabajo no era castigo, era expresión de identidad. Cuidar el jardín significaba participar activamente en la obra de Dios. Era cooperación, no supervivencia. El hombre no luchaba contra la tierra, caminaba junto a ella. Más impresionante aún es la relación entre Dios y el ser humano en ese lugar. En el Edén, Dios no se ocultaba detrás de rituales, templos ni intermediarios. Su presencia era directa, cercana, casi cotidiana. La Biblia describe a Dios caminando por el jardín, como alguien que visita a un amigo. No había miedo, vergüenza ni distancia, porque nada se había roto todavía. El ser humano no necesitaba esconderse, porque no existía la culpa. El jardín, por lo tanto, era mucho más que un espacio geográfico. Funcionaba como un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Era allí donde lo invisible se volvía accesible. Allí, lo divino tocaba lo humano sin barreras. 4 ríos nacían en el Edén y se extendían hacia otras regiones.
Ese detalle no es casual. El jardín se presenta como la fuente de la vida, el centro desde donde fluían el sustento, la fertilidad y la abundancia hacia el mundo que lo rodeaba. Todo comenzaba ahí. Todo dependía de ese punto inicial. Y en el corazón de ese jardín perfecto, dos árboles se destacaban, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No estaban allí por accidente. En un entorno donde todo era bueno, Dios introdujo algo que hacía posible el amor verdadero, la capacidad de elegir. Desde el principio, el Edén no fue solo un regalo. Fue un acto de confianza. Dios no creó al ser humano como un ser programado, incapaz de decidir. Incluso en un mundo sin dolor, existía la libertad. Porque sin elección no hay relación, y sin relación el jardín perdería su verdadero propósito. El nacimiento del Edén revela algo esencial: el plan original de Dios siempre fue comunión, responsabilidad y vida en plenitud. Pero bastaba una sola decisión para poner todo eso en riesgo. El jardín del Edén no fue creado solo para ser admirado. Tenía un centro, y ese centro era el ser humano. Desde el principio, Dios colocó al hombre en el corazón de su proyecto, no como un espectador, sino como un participante activo de la creación. Adán no fue un accidente dentro del Edén. Él era la razón. Todo lo que lo rodeaba existía en función de una relación, Dios confiando al hombre la responsabilidad de representar el cielo en la tierra. Cuando la Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, no se refiere solo a apariencia, sino a función. Adán fue creado para reflejar el carácter del Creador, gobernar con sabiduría y ejercer autoridad sin opresión. En el Edén, la autoridad no significaba dominio violento, sino cuidado. Adán recibió el derecho de nombrar a los animales, un acto profundamente simbólico. En la cultura bíblica, nombrar es reconocer la esencia, establecer identidad. Al permitirlo, Dios compartía con el hombre su propia prerrogativa creadora. Era una confianza absoluta. Además, el hombre no fue creado solitario por descuido. Ni siquiera la presencia de Dios anulaba la necesidad de relación humana. Cuando Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo, revela que el plan original siempre incluyó comunión en múltiples niveles, con el Creador, con la creación y entre los propios seres humanos. Eva surge no como un complemento inferior, sino como alguien que camina a su lado, de la misma esencia y la misma dignidad. El Edén también revela algo sorprendente: incluso en un mundo perfecto, el ser humano no era autónomo. Existían límites. Dios establece un orden, no para restringir, sino para proteger. Estar en el centro del plan no significaba independencia absoluta, sino una dependencia consciente. El hombre vivía plenamente mientras permanecía alineado con la voz que lo había creado. Estar en el centro del plan divino nunca significó ser el centro del universo. Significaba vivir en equilibrio, reconociendo que la vida fluía de la comunión con Dios. Mientras ese orden se respetaba, el Edén permanecía abierto. El ser humano vivía en paz, propósito y plenitud. Pero bastaba un desplazamiento, un cambio de posición, para que todo comenzara a derrumbarse. En el centro del jardín, entre tantos árboles hermosos y abundantes, había uno que destacaba no por su apariencia, sino por su significado. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era un capricho divino ni una trampa escondida en el Edén. Representaba un límite y, al mismo tiempo, una invitación silenciosa a confiar. Dios no prohibió al ser humano por crueldad. Todo lo contrario. Al permitir el acceso a todos los demás árboles y restringir solo uno, dejó claro que la relación con la humanidad estaría basada en la elección, no en la imposición. La presencia de aquel árbol afirmaba algo profundo: el amor verdadero solo existe donde hay libertad para obedecer o desobedecer. Ese árbol no simbolizaba conocimiento intelectual, sino autonomía moral. Comer de su fruto significaba asumir para sí el derecho de definir qué es el bien y qué es el mal, independientemente de la voz de Dios. En otras palabras, era la tentación de ocupar el lugar del Creador.
Mientras Adán y Eva permanecían lejos de aquel árbol, vivían bajo una verdad sencilla: Dios sabe lo que es mejor. La vida fluía sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. No había necesidad de cuestionar, porque había confianza. Pero el árbol también funcionaba como un recordatorio constante de que el ser humano no era absoluto. Había algo que no le pertenecía. Un límite sagrado que protegía la armonía del Edén. Y los límites, en el plan divino, nunca fueron castigos, siempre fueron guardianes de la vida. La tragedia comienza cuando el límite empieza a verse como una amenaza. Cuando la obediencia es reinterpretada como pérdida. El árbol que antes era solo un símbolo silencioso se convierte en el centro de la atención, del deseo y de la duda. Y es exactamente ahí cuando el Edén empieza a temblar. Porque toda ruptura espiritual nace en el momento en que el ser humano decide que confiar ya no es suficiente. Y que tocar lo prohibido parece más atractivo que permanecer bajo la voz de Dios. La serpiente aparece en el jardín no como una criatura aterradora, sino como una voz. Astuta, sutil, calculadora. No llega con fuerza, ni con violencia, ni con amenazas. Su arma es otra, la duda. La primera mentira de la historia no fue una negación directa de Dios, sino una pregunta cuidadosamente formulada para erosionar la confianza. ¿De verdad Dios dijo? Esa pregunta no buscaba información. Buscaba desplazar el eje de la verdad. Hasta ese momento, la palabra de Dios era absoluta, clara, suficiente. La serpiente introduce algo nuevo en el Edén, la posibilidad de reinterpretar lo que ya había sido dicho. La mentira comienza cuando la verdad se vuelve negociable. Observa lo precisa que es la estrategia. La serpiente no ordena a Eva que coma del fruto. Primero distorsiona. Exagera la prohibición. ¿De todos los árboles del jardín no pueden comer? Al ampliar el límite, hace que Dios parezca restrictivo, controlador, injusto. La generosidad divina desaparece del enfoque, y toda la atención se concentra en el único árbol prohibido. Eva responde. Y en ese instante, algo ya ha cambiado. Antes no había diálogo con la duda. Ahora, hay conversación. Al responder, demuestra que la palabra de Dios, que antes simplemente se obedecía, ahora está siendo discutida. La serpiente percibe la grieta y avanza. Ciertamente no morirán. Aquí está la negación directa. La primera mentira explícita de la humanidad. La serpiente no solo contradice a Dios, sino que se presenta como una fuente alternativa de verdad. Es el intento de reemplazar la voz del Creador por una narrativa más atractiva, más conveniente. Y entonces llega el golpe final, la promesa. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. No se trataba solo de comer un fruto. Se trataba de identidad. La serpiente sugiere que Dios está ocultando algo, que la obediencia mantiene al ser humano en un estado inferior. La confianza es reemplazada por la sospecha. El Creador comienza a ser visto como alguien que limita el crecimiento, y no como quien protege. Esta es la esencia de la primera mentira. Dios no es digno de confianza. La serpiente convierte el límite en prisión, la obediencia en pérdida y el pecado en progreso. Redefine la desobediencia como un acto de libertad y la transgresión como un camino hacia la plenitud. Lo incorrecto deja de parecer incorrecto. Eva mira el árbol de una manera distinta. El fruto ahora parece bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para obtener sabiduría. El deseo nace después de que la verdad ha sido distorsionada. El pecado nunca comienza con el acto, comienza en la mente, cuando la realidad es redefinida. Adán, a su lado, permanece en silencio. Y el silencio, en ese momento, también es una elección. La falta de confrontación permite que la mentira avance sin resistencia. La voz de Dios, que antes llenaba el jardín, ahora compite con otra voz y empieza a perder espacio. La primera mentira no destruyó el Edén de inmediato. Plantó algo aún más peligroso,
la idea de que el ser humano puede vivir bien lejos de la palabra de Dios. Y desde ese momento, toda caída espiritual de la humanidad sigue el mismo patrón. Una pregunta que genera duda, una distorsión de la verdad y una promesa que nunca se cumple. La serpiente no ha cambiado. La estrategia sigue siendo la misma. El momento de la caída no llegó con truenos, terremotos ni un cielo en llamas. Llegó en silencio. Un silencio pesado, casi imperceptible, pero definitivo. El fruto es tomado, mordido, compartido. Y en ese instante, algo se rompe en lo invisible antes de que ocurra cualquier reacción en el mundo físico. No fue solo un acto de desobediencia. Fue la ruptura de una confianza. Por primera vez, la palabra de Dios fue colocada por debajo de la voluntad humana. Los ojos se abren, pero no como la serpiente prometió. No se vuelven como Dios. Se vuelven conscientes de algo desconocido hasta entonces, la culpa. La inocencia se desvanece. La transparencia desaparece. Donde había comunión, ahora hay distancia. Donde no existía vergüenza, ahora hay miedo. El primer impulso no es correr hacia Dios, sino esconderse. Hojas son cosidas apresuradamente, en un intento humano de cubrir una herida espiritual profunda. El pecado siempre intenta ocultarse, disfrazarse, resolver solo lo que solo Dios puede sanar. Entonces, la voz que antes era familiar se vuelve aterradora. Dios llama desde el jardín, ¿dónde estás? No es una pregunta de ignorancia. Es un llamado. No es Dios quien perdió al hombre. Es el hombre quien se perdió de Dios. Después de la caída, el jardín no queda en silencio. El error no borra la presencia de Dios. Al contrario, es precisamente después de la desobediencia cuando Él vuelve. La misma presencia que antes traía paz, ahora provoca temor. El ser humano, creado para caminar con Dios, intenta esconderse de aquel que todo lo ve. Dios llama a Adán para que salga de su escondite. No con gritos, no con ira descontrolada, sino con una voz que confronta y revela. El diálogo expone la cadena del pecado, miedo, culpa y transferencia de responsabilidad. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. Nadie asume plenamente. Aún así, Dios permanece allí. No abandona el jardín. No se aleja del fracaso humano. Antes del juicio, hay encuentro. Antes de la expulsión, hay confrontación. Antes de la separación, Dios se acerca. Ese atardecer, el Edén deja de ser solo un lugar físico. Se convierte en un símbolo eterno del conflicto entre obediencia y caída, entre presencia y alejamiento, entre miedo y gracia. Después del encuentro, llega la decisión. El jardín que nació como morada de comunión se transforma en un límite. No porque Dios haya dejado de amar al hombre, sino porque la santidad no puede convivir con la desobediencia sin consecuencias. El Edén no es destruido. Es cerrado. El hombre es retirado del lugar donde todo era pleno. Fuera del jardín, la tierra ya no responde igual. El trabajo se vuelve pesado. El sudor y el dolor entran en la experiencia humana. A la entrada del Edén, Dios coloca querubines y una espada flameante que se mueve en todas direcciones. El camino hacia el árbol de la vida queda bloqueado. La vida eterna ya no puede ser alcanzada por manos humanas. El jardín cerrado marca la separación definitiva entre la inocencia perdida y la realidad caída. Y eso lo cambia todo. El Edén no es solo el comienzo de la Biblia. Es el modelo. Todo lo que viene después, leyes, profetas, promesas y redención, dialoga con lo que se perdió allí. El jardín revela cómo el mundo debía ser. ¿Y por qué ya no lo es? También revela quiénes somos, no dioses autónomos, ni esclavos sin valor, sino guardianes llamados a reflejar el carácter del Creador. La caída no destruyó esa identidad. La distorsionó. Por eso toda la Biblia apunta a una restauración. Por eso el Mesías es presentado como aquel que vuelve a abrir caminos.
Y por eso la historia termina con una imagen que hace eco del inicio, un jardín, un río de vida y el árbol nuevamente accesible. El Edén no es solo pasado. Es memoria, advertencia y promesa. Explica de dónde venimos, por qué sufrimos y hacia dónde se dirige todo. Entender el Edén es entender la propia historia de la humanidad. No solo cómo comenzó, sino cómo un día será restaurada. El jardín del Edén no fue solo un lugar del pasado. Es una memoria espiritual. Un recordatorio silencioso de quienes éramos y de en que nos hemos convertido. Cuando Dios cerró el jardín, no fue solo una puerta física la que se cerró. Fue el fin de una era de comunión directa. Y el inicio de un mundo marcado por decisiones, consecuencias y distancia. Desde ese día, la humanidad nunca volvió a ser la misma. Pero la pregunta que aún resuena es esta. Si el Edén fue cerrado, ¿por qué seguimos sintiendo tanta nostalgia por él? Tal vez porque, en lo más profundo, todos llevamos el recuerdo de un lugar donde no existía el miedo, la culpa ni la separación. Un lugar donde la voz de Dios no era lejana, sino presente. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Crees que el Edén fue solo un jardín o algo mucho más grande? Déjalo en los comentarios. Los leo todos, y tu reflexión puede ayudar a otros a ver esta historia desde una nueva perspectiva. Y si este video te llevó más profundo en las historias antiguas de la Biblia, déjame un like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas que buscan sentido, misterio y verdad en las Escrituras. Antes de irte, presta atención a tu pantalla. Está apareciendo una recomendación de video que se conecta directamente con este tema. Una historia que profundiza aún más en los misterios del origen de la humanidad. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo.